Pablo dice, el poder, el evangelio, que es las buenas nuevas, es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El poder del evangelio. Y vamos a ver que el poder del evangelio básicamente es el poder del amor. El poder de este mensaje, de estas buenas nuevas, es el poder del amor. Cristo, Dios, es ¿qué? Amor. No dice Primera de Juan capítulo 4. Dios es amor. Cristo vino por amor a compartir con nosotros las buenas nuevas. Y el poder del evangelio es amor. Y vamos a ver esto en estas siguientes 3 semanas con los diferentes personajes que vamos a estudiar. Bueno, la historia que vamos a ver hoy, el personaje que vamos a ver hoy es el de Zaqueo, que se encuentra en Lucas 19 y está en sus notas. Lucas 19, 1 al 9, 1 al 10 en realidad habla de la vida de este hombre. Entonces vamos a leer el pasaje y luego conversar y hablar sobre la vida de este hombre, Zaqueo, que muchos de sus hijos y los que están criando en la iglesia se acuerdan hablando y escuchando sobre Zaqueo cuando estábamos en la escuela bíblica. Pero vamos a ver sobre este hombre. Dice en Lucas 19, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió en un árbol de sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. A ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy, dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10, que no está incluido en sus notas, que es el más importante, que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a ver la vida de este hombre Zaqueo y el poder del evangelio, que es el poder del amor en la vida de Zaqueo. Primero, el escenario de la historia. Estamos en el 3er año del ministerio de Jesús. ¿Recuerdan? Cristo ministró por 3 años. El primer año lo dedicó a sus discípulos. Solamente sabemos de 2 milagros que Cristo hizo en ese primer año. Era convertir agua a vino en la boda. Y el otro era la sanidad de un hombre que ni era israelita y la sanidad de su hijo. 2 milagros, los únicos 2 que sabemos que él hizo en ese primer año. Dedicó el primer año a la enseñanza, al discipulado de estos 12 discípulos. El segundo año se conoce como el comienzo de su ministerio público y eso llegó a lo que es el año de su popularidad. El año en que era popular conocer y creer en Cristo y seguirlo, hasta tenía miles y miles de personas que lo seguían, porque sabemos que en 2 ocasiones él alimentó a multitudes. En un caso eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Estamos hablando de miles, hasta 5 a 10,000 personas siguiéndolo a él. Era muy popular. Y era en ese momento que después de eso entramos al 3er año, cuando todavía hay popularidad, todavía hay interés, muchos todavía lo estaban siguiendo, pero también se conoce en la última parte de su ministerio como el año de su oposición. Y eso era cuando los fariseos ya estaban maquinando y buscando cómo atrapar a Jesús. Y Zaqueo está en ese año, en esa transición, donde Cristo todavía tiene multitudes que lo están siguiendo, pero hay un grupo que ahora lo están buscando atrapar y se oponen a su ministerio abiertamente.
Y es en ese momento que Cristo está en las calles de Jericó, angostas, hay mucha gente, multitudes, y Cristo está caminando y todos quieren ver quién es este Señor. Todos piensan hace poco cuando vino el Papa de Roma aquí a los Estados Unidos. Y si no podemos, era casi imposible no verlo porque estaba en todo el televisor, todos los canales, todo el día. Y veía la gente, las multitudes, cómo se acercaban para ver a esta persona, que tal vez va a ser la única oportunidad en sus vidas, verlo. Hay veces que eso pasa con un artista, con alguien famoso, con un presidente, con algo así, cuando tienen la oportunidad de ver a alguien y alguien lo quieren ver, ¿qué está pasando? Y quieren acercarse. Y era en ese momento que nos encontramos en la vida de Zaqueo. Cristo estaba pasando, como dice la canción, el hombre de Galileo va pasando, y él quería verlo y él va adelante como él era un hombre de baja estatura. Entonces vamos a ver número 2, ¿quién es Zaqueo? ¿Quién es este hombre? Bueno, la Biblia dice que él era un cobrador de impuestos, también lo llama un publicano. Básicamente lo consideraban un pecador, no solamente pecador, pero uno de los peores porque él pecaba contra su propia gente. No solamente un cobrador de impuestos, pero dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. Él era alguien grande, alguien de influencia, alguien de poder. Él no solamente era cobrador de impuestos, a lo mejor ni se sentaba ya a la mesa para cobrar impuestos. Los que se sentaban a las mesas o iban a las casas les traían a él lo que ellos habían recogido de la gente. Era un jefe de recaudadores de impuestos. Y dice que era un hombre rico. Y se hizo rico tomando de lo que él tomaba de la gente. Era un hombre que tan odiado era porque él servía a Roma y exigía impuestos a la fuerza. Y lo veían como un traicionador porque él servía a Roma, quien estaba en este momento en poder y tenía el poder sobre Israel y él los servía a ellos. Sí, lo ponemos en los términos de las historias, las fábulas, sería como en Robin Hood, el sheriff de Nottingham. ¿Qué es lo que él hacía? En la historia, él siempre es el malo de la historia, donde él exige impuestos. Cuando la gente no tiene con qué pagar, él exige más. Si lo ponemos en términos de hoy en día, él sería como el gerente o el CEO que entra y toma todos los ahorros de retiro de los empleados, se va con millones y millones de dólares y la gente y la empresa se quedan con nada. El rico, la gente pobre, y si lo hacemos en los días futuros de Apocalipsis, él sería uno de aquellos que tendría la marca de la bestia. No solamente tendría la marca de la bestia, él sería uno de aquellos que estaría trabajando y sirviendo al anticristo y exigiendo de nosotros, exigiendo de todos que adoramos al anticristo. Ese era Zaqueo. Por eso odiado por no solamente la gente pobre, pero también por los fariseos. Y este hombre quiere ver a Cristo. Pero habían barreras que Zaqueo tuvo que romper, que tenía que sobrepasar. El primero era, básicamente su estatura. Su estatura física y la muchedumbre, la multitud. Él era muy bajito, él no podía ver a Cristo. Y muchas de las barreras que tiene Zaqueo, nosotros también los enfrentamos hoy en día. Pero algunos, esos son obvios, ¿verdad? Él era pequeño, su estatura, físicamente, él no podía ver a Cristo. Y hay muchas barreras, muchos impedimentos físicos en nuestras vidas. Distancia, la hora, el horario, cómo nos sentimos, dolor de cabeza, tantas cosas que nos causan no buscar a Dios, pereza, no tenemos el deseo. Zaqueo él tenía el deseo, él tenía la energía, él fue a buscar quién era Dios, pero hay tantas cosas que las cosas físicas nos distrae de buscar a Dios. Estaba pensando en Jackie, que cuando ella regresó de la República Dominicana me estaba contando que, ¿sabe? Como Jackie comparte con toda la familia. No le dije que iba a contar la historia, pero ahora me acuerdo.
que ella estaba con un familiar, una cuñada, alguien que estaban caminando hablando de Cristo, hablando de la iglesia, pero no sabían dónde ir a una iglesia. Ellos veían un hombre de Haití que estaba caminando y Jackie, me parece que ese señor está viniendo de una iglesia. Y entonces se acercaron al Señor y le preguntaron de dónde venía. Es como si fuera una historia de la Biblia. Y venía de una iglesia. ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde vienes? Y él le dijo, pero quedaba lejos. Él venía caminando y era muy lejos. Y ella le dijo al Señor, la cuñada le dijo al Señor, pero eso queda muy lejos. Y el anciano dijo, no. Nunca es lejos para Cristo. Cristo siempre está cerca cuando uno lo busca. Y él repetía eso. Cristo siempre está cerca cuando uno lo busca, cuando uno lo quiere. Y la distancia no importa. Y cuando Dios les envió a ese hombre a ellos para acordarles la distancia, la parte física, lo que esos impedimentos no importa, debemos de romper esas barreras y buscar a Cristo. Y Zaqueo rompió esa barrera para él poder ver a Cristo y él subió a un árbol para poder verlo. Pero hay otras barreras también. Él puede ver la barrera de orgullo, donde él pudo haber dicho, no, yo no voy a subir un árbol. Yo no voy a, no, yo soy un hombre de poder, yo soy un hombre de reputación. ¿Cómo voy yo a subir a un árbol para ver a Cristo? Para ver a cualquiera. No voy a hacer eso, no voy a hacerme más vil delante de la gente para hacer eso. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Barreras en experimentando a Dios o conociendo a Dios. No, yo no necesito, yo lo puedo hacer sin todo eso. Aún en la alabanza y la adoración. Muchas veces lo que nos impide de dar todo nuestro amor y adoración a Dios es lo que van a pensar los otros, el orgullo, que yo no quiero que la gente me vean a mí así. Me acuerdo que alguien me dijo, no, yo quiero creer en Cristo, pero no quiero ser un fanático. No quiero ser uno de esos locos, aleluya. Y yo dije, mira, no tiene que ver con eso. Pero yo le dije por fin a la persona, mira, hasta que no le dices a Cristo, yo quiero seguirte, pero no quiero ser así, hasta que dejes de ponerle condiciones a su fe, nunca vas a experimentar el amor de Cristo. Amén. Sí, hay que darle de todo. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Dijo, ya, ¿qué va? Lo que yo quiero es ver a este hombre que va pasando. No solamente eso, lo que piensan los demás, las opiniones de los demás. Zaqueo no le importó lo que iban a pensar los demás. Porque ya sabemos lo que pensaban, ¿verdad? Pensaron, él va a ir a la casa de un pecador, así lo veían. Y lo interesante es que en el capítulo anterior hay estas palabras de Jesús en Lucas 18. Dijo también Jesús esta parábola a unos de los que confiaban en sí mismos como justos, self-righteous. Los que creían, yo no necesito, no era simplemente orgullo, yo no necesito a Dios porque yo no soy un pecador. Hay varias personas en esta historia. Zaqueo es el que lo menciona por nombre, pero había los demás, los que criticaban, los que se creían buenos por su propia justicia. Ellos eran los que murmuraban. En el capítulo anterior, Cristo les habla a ellos y les da esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, porque aquel
pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Él se humilló y él se acercó a Cristo, no pensando, yo soy importante, yo no necesito a Cristo, yo lo puedo a mi propia fuerza, a mi propia justicia. Eso es un impedimento. Idolatría es otra. Idolatría es cualquier cosa que adoramos. Ahora, hoy en día nos engañamos porque pensamos idolatría en el Antiguo Testamento eran dioses falsos. Y hay muchos hoy en día que siguen dioses falsos. Pero no solamente son ídolos, nosotros podemos crear de cualquier cosa un ídolo. Y nosotros hoy en día, dijo Billy Graham, hay algo, lo fascinante es que hoy en día nosotros, el ídolo que tenemos somos nosotros mismos. Y las cosas que nosotros mismos hemos creado con nuestras manos. Y el materialismo y el amor por las cosas y la riqueza se ha convertido en un ídolo para nosotros. Y yo pienso en otra persona que vino también a Jesús, que quiso ver a Jesús, que se acercó a Jesús. La Biblia lo llama el joven rico. No nos da su nombre, pero solamente nos dice que un día había un joven rico que se acercó a Cristo y le dijo a Cristo, Cristo, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna, el cielo, para ser salvo? Y Cristo le dijo, bueno, sabe y conoce los mandamientos. Haga esto y vivirás. Honra a tu padre, a tu madre. Haga esto, honra esos mandamientos y vivirás. Y el joven rico, ¿qué dijo? Pero Señor, yo he obedecido, he guardado, he observado esos mandamientos desde mi niñez, toda mi vida. Se creó autojustificado delante de Dios. Y entonces Cristo le dice, bueno, entonces te falta una cosa. Vaya y vende, vaya y entrega todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre, porque tenía muchas posesiones, porque era muy rico, se fue triste. Ese es el caso de alguien que se acercó a Cristo, llegó a Cristo, escuchó de Él cómo tener vida eterna y las buenas nuevas, pero no lo aceptó y se fue triste, se fue perdido a su casa. Pero Zaqueo en este momento, él tenía mucho. Él tenía muchas cosas, pero él se fue alegre y contento. Porque no amó tantas esas cosas como para rechazar a Cristo, sino que aceptó a Cristo. Y como le dije, él no tomó en cuenta las opiniones de los demás. Y vamos a ver el punto número 4. Cristo tampoco, el llamado, Cristo no considera las opiniones de la gente tampoco. Zaqueo no pudo tomar en cuenta lo que la gente opinaba de él. Pero tampoco Cristo tomó en cuenta lo que la gente iba a decir o pensar. Porque si Cristo tomara en cuenta lo que la gente iba a decir, nunca llamaría a Zaqueo. Nunca diría Zaqueo, yo voy a tu casa esta noche. Nunca, porque él sabía que, no, pero ¿qué iban a decir la gente? ¿Qué iban a decir la gente si yo me acerco a él, si yo voy a su casa? Si él se preocupara de lo que la gente pensara, él solamente se quedaría con los fariseos. El poder del amor. Que Cristo nos vea a nosotros igual que a Zaqueo. Porque eso es lo que vimos la semana pasada. Cuando habló Austin y él dijo, no es que nosotros somos personas buenas que a veces hemos rechazado a Cristo, a veces hemos desobedecido. No hemos hecho nada más que desobedecer a Cristo. No hemos hecho nada más que rechazar a Cristo. Y Él aún nos ama y nos extiende gracia y favor y nos llama a nosotros. Cristo no le importa. No le importa a Cristo verse con nosotros. No es como a veces los jóvenes que hablan con alguien en la escuela, pero cuando vienen los amigos, los jugadores de fútbol que están todos juntos, pero fuera de eso él tal vez a un joven popular le gusta una muchacha, pero ella no es popular, pero él le gusta, le cae bien, pero él sabe que sus amigos, si lo ven a él con ella, se van a burlar de él, van a decir, ¿qué tú estás haciendo con esa?
Y cuando vienen sus amigos se esconde. Cristo no es así con nosotros. No, Cristo es como el novio que Él quiere que todo el mundo vea a su novia. Que Él quiere que todos se den cuenta, yo estoy con ella. El padre que está tan orgulloso de su hijo, que dice, no, este es mi hijo quien yo amo. Mira y cuenta y habla de su hijo. Cristo se acerca a nosotros. Cristo no toma en cuenta lo que la gente dice. Él nos ama y nunca dirá que Él está avergonzado de nosotros como hijos. De todas las personas, Él escoge a Zaqueo para ir y verlo. Y lo interesante es que Él le dice a Zaqueo, Zaqueo, hoy iré a tu casa. Lo otro del llamado es primero que Cristo no toma en cuenta lo que los otros dicen. Lo otro es que el llamado es urgente, es inmediato. Él le dice a Zaqueo, Zaqueo, deprisa, inmediatamente, baje ahora, porque hoy iré a tu casa. ¿Te das cuenta que en la Biblia nunca dice, mañana es el día de salvación? Mañana tendrás la oportunidad. Siempre es, hoy es el día de salvación. Si hoy escuchas su voz, no te alejes, pero acércase a Él. Hoy es el día, era inmediato. Zaqueo, deprisa, ahora. Cristo no iba a esperar. Cristo no iba, cuando Él iba pasando y la gente le decían, Señor, espere. Él decía, no, yo estoy trabajando, yo estoy avanzando el reino de mi Padre. Estoy anunciando las buenas nuevas de su amor. Yo no tengo tiempo. El reino de Dios no se detiene por usted. Nosotros tenemos que ir con Él y jamás pedirle al Señor, Señor, espere hasta que yo esté listo. Jamás. Lo bueno es que Él siempre podemos clamar a Él. Él siempre está cerca, pero Él no se detiene por nosotros. Era inmediato el llamado. El llamado era personal. ¿Qué pensara Él cuando Él escuchó su nombre venir de los labios de Cristo? Zaqueo, baje, date prisa. Lo llamó por nombre. Cristo nos conoce a nosotros todos por nombre. Todos. Él siempre llama por nombre. A Abraham lo llamó por nombre. A Jacob, a Isaac, a Moisés. Moisés lo llamó por nombre. Samuel lo despertó en la medianoche. Samuel se despertó y escuchó su nombre. Samuel. Él nos llama por nombre. Él llamó a Mateo, a Leví, lo llamó otro cobrador de impuestos y lo llamó por nombre. A el apóstol Pablo, cuando todavía era llamado Saulo en el camino a Damasco, el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llama por nombre. Y Él conoce su nombre en esta tarde. Él conoce su nombre. Y a lo mejor lo has escuchado ya. ¿Ha escuchado la voz de Dios en su corazón? Que cuando nos llama, no es como alguien extraño, una voz extraña. Nosotros reconocemos, alguien que me conoce, me está llamando, me está invitando. Es un llamado personal. Cada uno. Por eso es tan importante entender que muchas veces los padres, uno no puede vivir por la fe de sus padres, tiene que ser personal. Por eso luchamos tanto como padres cristianos en que nuestros jóvenes y nuestros hijos tengan una fe personal. Que no solamente se creen en la iglesia y por eso se van de la iglesia, porque la fe es la fe de sus padres, pero no es personal. Ellos necesitan escuchar Dios llamarlos a ellos por nombre. Hannah necesita oír Dios decir Hannah. Y tu niño necesita oír a Dios, y Ronaldo, y Antonio, y Jerry, y Daniela necesitan oír a Dios, llamarlos a ellos por nombre. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ayudarles y mostrarles a ellos que nosotros hemos sido también llamados por nombres y hemos respondido a ese llamado y conocemos y caminamos con Dios una vida personal. Nos llama por nombre. Me acuerdo en Costa Rica. Cada país es diferente. En Costa Rica, alguien que no conoces, especialmente si son menor de edad de uno, les dicen muchacho, muchacha. Si yo entro en una tienda, yo le digo a la cajera, muchacha, ¿cuánto cuesta eso? Para otros tal vez eso es falta de respeto, pero en Costa Rica así es normal.
Muchacha, muchacho. Yo a ustedes, ¿a quién yo le digo, Señor? No, yo los llamo a ustedes como por nombre. ¿Verdad? Carlos, Lucero, José. Porque yo los conozco. Los llamo por nombre. Y Él nos llama por nombre. Él no nos dice, oye muchacho, oye tú, oye chico, dime chico. No, es Tony, Adriana, nos llama por nombre. Y como lo dijo, el llamado era urgente. Cuando Él nos llama, ese es el momento de responder. Cuando Él nos llama, ese es el momento de responder. Y la respuesta de Zaqueo, o el resultado de su respuesta, porque su respuesta era positiva, era afirmativo. Él dice que básicamente algunos dicen que él saltó de la rama del árbol, que él, y D.L. Moody dijo, Zaqueo se convirtió de la rama al piso, ya era convertido. Amén. Amén. Amén, porque cuando Dios lo llamó por nombre y dice, baje ahora porque yo iré a tu casa, Él no comenzó a pensar, Él no lo pensó, Él dice que Él saltó, Él se bajó deprisa, rápido, y cuando llegó al piso, ¿qué es lo que dice? Señor, la mitad de mis riquezas lo doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, lo voy a repagar 4 veces lo que he robado. Tan pronto que él bajó, llegó al piso, ya había fruto de arrepentimiento. Eso era arrepentimiento, había fruto de arrepentimiento. Él bajó y públicamente reconoció, yo he hecho mal. Y yo tengo demasiado, yo voy a dar a los pobres. Al joven rico le tenía que decir, de lo que tienes a los pobres, y se fue triste. A Zaqueo no le tuvo que decir ni una sola cosa a los pobres. Él mismo bajó y dijo, tómelo. Eso es la respuesta cuando uno se da de corazón a Cristo, cuando uno recibe el amor de Dios, el poder del amor del Evangelio. Trae fruto, donde uno ya llega a ser bondadoso. Uno se abre, uno da. Libremente Él recibió, ahora libremente Él quería dar. El fruto fue perdón, fue arrepentimiento público y en su corazón, pero también perdón. Él recibió perdón de Dios. No importa lo que ha hecho, no importa qué tipo de personas somos, hay perdón para todos. No hay nadie que Cristo no puede perdonar. Había restauración con Dios. Él mismo se restauró con Dios en ese momento. Pero no solamente eso, había restitución y reconciliación con su prójimo. Pero cuando llega Cristo, el fruto, el poder del Evangelio, el poder del amor, es restaurar nuestra relación con Dios, pero también es restaurar nuestra relación con nuestro prójimo. Y si estamos viviendo vidas donde amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, piensa en la serie Como Uno, la unidad, pero unidad en la iglesia, pero también en la familia. Inmediatamente Zaqueo tuvo que arreglar cuentas. Y si hay personas en su vida con quien no has arreglado cuentas, tal vez es el momento de hacerlo. Es el momento de decir, Señor, yo quiero que haya fruto en mi vida. Yo quiero reconciliar, yo quiero por lo menos que esta relación, esta parte de mi vida con esta persona sea restaurado. Había cambio, transformación, restauración con su prójimo. Y había un cambio de perspectiva. Él veía las cosas diferente ahora. La persona que amaba, que codiciaba el dinero, que robaba, y no veía nada mal con eso, su perspectiva cambió. ¿Usted cómo cree que Zaqueo antes veía a los pobres? Pero ahora los veía con otros ojos. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando Cristo transforma nuestras vidas, cuando recibimos el poder y el amor de Cristo, la forma que vemos a nuestro cónyuge cambia.
La forma que vemos a nuestros hijos cambia, a nuestros padres cambia, a nuestro prójimo cambia, la forma que trabajamos cambia, aun si no nos gusta el trabajo en que estamos, todo cambia, la perspectiva cambia porque ahora estamos sirviendo a Dios y a alguien mayor y todo cambia, la forma que vemos el mundo cambia, la forma donde antes vivíamos para nosotros, ahora entendemos, estoy viviendo para el cielo, como la canción que estábamos cantando que desciende el Señor y que se cumple y se haga aquí lo que se hace en el cielo. Por eso estamos hablando del poder del Evangelio y por eso yo los quiero motivar a ustedes que invitan a las personas la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar de otro personaje. Y voy a resumir lo de Zaqueo para que personas puedan escuchar un poco de lo que se habló hoy, pero voy a hablar de otra persona. Y esperamos que va a haber salvación el próximo domingo. Me estaba acordando también de lo que nosotros queremos ver Dios hacer. Eso representa nuestra petición, nuestra oración durante este año. Y lo veo y le digo, Señor, todo está en tus manos. Pero todavía no es imposible para Dios hacer esto en los 10 semanas que faltan de este año. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos de decir, Señor, yo necesito cambiar mi perspectiva, mi punto de vista? Yo tengo que tener un corazón quebrantado por las almas, por el reino de Dios y ver a los pobres alrededor mío. Tal vez no hay mucha gente pobre en cuestión de finanzas. Tal vez no estás pasando personas que están con hambre todos los días. Pero la Biblia habla de los pobres de espíritu, de los que están destituidos, los que están sin esperanza, los que están perdidos y sin esperanza. Zaqueo era pobre. Él creía que tenía todo lo que él necesitaba, pero ese hombre estaba destituido, estaba pobre, estaba perdido. Y Cristo de todos tomó tiempo para él, cuando nadie más se atrevería. ¿Quiénes son las personas en su vida? Porque no has hecho el tiempo para amar. Cristo hace tiempo para los publicanos. Cristo hizo tiempo para el ladrón, para el despreciado. En vez de Cristo verlo y decir, mira Zaqueo, tú, ladrón, traicionador de su propia gente, arrepiéntate, pecador. No hizo eso. Pero el poder del amor era Zaqueo. Baje, deprisa, yo voy a tu casa a comer. ¿Por qué? Porque yo quiero contarte de cuánto Dios te ama. Amén. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y si nosotros tan solo amáramos a la gente, eso abría puertas para hablarles del Dios de amor. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Pero yo quiero hacer una oración primero para cualquier que está aquí en esta tarde. Si estás aquí en esta tarde y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, no has respondido a la invitación de Cristo, pero en esta tarde lo siente en tu corazón que te está llamando por nombre. ¿Estás dispuesto de abrir su corazón? ¿Estás dispuesto de rendir tu vida, de no darle ahora pretextos, no simplemente responder al mensaje del amor de Dios? Repite estas palabras: Señor Jesucristo, en esta tarde me arrepiento. Perdóname de todos mis pecados. Me arrepiento, yo sé que soy pecador, pero yo creo que moriste y sufriste para pagar el precio de mis pecados, y que en su resurrección venciste la muerte, para en tu resurrección yo también poder vivir una vida nueva. Yo lo recibo con toda mi fe, con toda mi vida. Me entrego, Señor, me rindo, Señor, a ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo desciende y mueve entre nosotros y nuestras vidas y corazones, confirmando tu palabra y confirmando tu obra.